iniciándolo, es la miseria humana frente a la gracia de Dios y la justificación. Vamos a ver cómo la única forma en la que se podía salvar el hombre era a través de la gracia de Dios. Pero Dios no está teniendo por inocente al culpable así nomás, sino que por ciertas razones y motivos, Él ve justo al que es pecador. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a hablar al respecto, reflexionando en este verso. Este es el verso que hará la diferencia, que hace la diferencia con el Evangelio. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces vamos a ver el día de hoy todo lo que tiene que ver con respecto a esto tan maravilloso que es la justificación. Ahora, me gustaría meditar en algo, y es que vamos a comenzar desde cómo terminamos el último estudio que tuvimos de la carta a los Gálatas, que fue Gálatas capítulo 2, verso 14. Dice así la bendita palabra. Pero cuando vi que no andaba rectamente, eso se lo está hablando el apóstol Pablo al apóstol Pedro, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estamos viendo una tremenda reprensión que hace Pablo, el apóstol Pablo, sobre el apóstol Pedro. La semana pasada vimos todo intento, aún de muchos lugares, que quieren mostrar que ni siquiera era Pedro, el apóstol, al que se le estaba regañando. Pero bueno, ya eso lo vimos el estudio inmediatamente anterior. Pero, ¿quiénes son esos hermanos tan inmundos que no se puede sentar Pedro a comer con ellos? Esto es interesante. Desde esta reflexión no abordamos la semana pasada el texto. El texto se lo expliqué la semana pasada con lujo de detalles, pero no nos hicimos esta pregunta que nos hacemos al día de hoy. Y es una pregunta de alguna manera irónica, la que hago al día de hoy. ¿Quiénes son los hermanos tan inmundos con los que se sentaba Pedro en algunas oportunidades a comer y a compartir, que no podía hacerlo cuando los judíos llegaban a esas regiones? Imagínense el punto tan importante aquí. El punto aquí, lo hablamos la semana pasada, hablábamos de cuestiones de conciencia, hablábamos de dividir a la iglesia, hablábamos de muchas situaciones importantes para meditar. Pero aquí, como le llama la atención el apóstol Pablo al apóstol Pedro, dice, vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. El apóstol Pablo le llama tan tenazmente la atención a Pedro por la siguiente razón. Ya Dios le había dicho, ya el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común ni inmundo. Hablamos y dejamos establecidos la semana pasada que para un judío nominal, para un judío que practica el judaísmo, no para un judío cristiano, para un judío que practica el judaísmo, es decir, que no ha aceptado a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, él ni podía entrar a la casa de un gentil. Pero ha quedado establecido, aún desde el Concilio de Jerusalén, que cuando un gentil nace de nuevo, es regenerado, se vuelve la casa de Dios, el Espíritu Santo, esta persona es un creyente. Y por ser un creyente, el Señor lo ha limpiado de todos sus pecados. Y no se le puede llamar inmundo, no se le puede llamar pagano, no se le puede llamar perro, como llamaban a los gentiles paganos, perros. Entonces hay algo que está haciendo muy mal Pedro. Y me gustaría recordar eso el día de hoy, porque va a estar entrelazado, mis hermanos, con el tema del día de hoy. O sea, directamente está entrelazado, directamente tiene que ver con el tema de hoy. Y me gustaría que quedara allí en sus mentes, en sus corazones. Yo no puedo llamar común ni inmundo lo que el Señor ha limpiado. Y no hay hermanos de segunda categoría en la iglesia. Hay hermanos en la fe. No hay hijos de Dios de primera y de segunda categoría, mis hermanos. Está categóricamente mal dividir al pueblo de Dios, categorizarlo. O sea, está mal categorizar
por ejemplo, y decir que Israel es un pueblo de Dios y que los gentiles son otro pueblo de Dios, porque eso no puede suceder. En Cristo la pared divisoria fue derribada y Dios de esos dos pueblos, los gentiles y los judíos, hizo un solo pueblo, el pueblo de Dios. Es importante sostener esto en cuenta para comenzar el día de hoy. Y más cuando hace 8 días atrás tuvimos una reflexión diferente a lo que veníamos hablando. Entonces es importante hacer este recorderis. Ahora, no voy a entrar en materia todavía, sino que yo quiero hacer una reflexión más. Todo esto va a servir como suministro para el tema que vamos a tocar el día de hoy. El hombre vive dos clases de arrogancia. Una arrogancia que vive el incrédulo y una arrogancia que puede estar cometiendo el creyente. Escúchenme bien, dos clases de arrogancia. Una arrogancia que está natural y presente en la persona no regenerada, en la persona que no ha nacido de nuevo, en el incrédulo. Pero también una arrogancia que puede estar presente en el creyente y puede estarlo llevando a pecar gravemente contra Dios. Hablemos de la primera. Miren lo que dice el Salmo 10:4. Por lo mismo, orgulloso el pecador ha exasperado al Señor y no le buscará según el exceso de su arrogancia. La escritura nos muestra ampliamente que el hombre caído, que el hombre natural, que el hombre no nacido de nuevo, no regenerado, por naturaleza, ese ser humano no busca a Dios, no quiere buscarlo. De hecho, siente que no lo necesita. El ser humano caído no se percibe a sí mismo como muerto espiritual, sino que el ser humano que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, que está muerto en sus delitos y pecados, está tan muerto en sus delitos y pecados este ser humano que no huele su propia podredumbre, que no huele su propia mortecino, no puede percibir, está tan muerto que no ve su realidad, no la oye, no la palpa, no la siente, no la gusta. La persona que está muerta espiritualmente se cree autosuficiente y cree que no necesita a Dios. O puede también creer que Dios lo acepta como es, porque Dios es solo amor y Él, como es tan bueno, pues lo mínimo que puede hacer Dios es aceptarlo. Imagínense. Esa es la arrogancia de la que hablo con respecto al no creyente. Pero cuando hablamos del creyente, mis hermanos, el creyente también puede estar cayendo en una arrogancia. Y podemos estar hablando entonces de la altivez, de la arrogancia, de la soberbia que puede haber en el creyente. ¿Cuál puede ser esta soberbia, esta arrogancia? El creyente, para poder ser creyente, acepta el hecho de que está muerto espiritualmente. Acepta el hecho también de que no puede tener ninguna capacidad por él mismo de alcanzar la salvación y por eso se humilla a los pies del Señor. Depende completamente de las obras de Cristo para salvarse y obviamente se salva, es alcanzado por el Señor porque se humilla. Ahora, ese deseo aún de humildad lo pone Dios en el corazón del creyente cuando le da vida. Pero la altivez y la arrogancia, la soberbia que se puede manifestar en un creyente puede ser esta: que habiendo sido salvado por la gracia, perdiéndola de vista en algún momento, pueda empezar a caminar creyendo que es por su buen comportamiento que el Señor lo ama, que es por su buen comportamiento que el Señor lo acepta, que es por su buen comportamiento que el Señor lo bendice. Y ese es precisamente el problema que le está pasando a los Gálatas. Ese es el gran llamado de atención que en el principio de la carta el apóstol Pablo le hace a los Gálatas, que comenzando por el Espíritu, terminaron por la carne. Entonces, esto es lo importante que tengamos en cuenta. Y ni siquiera he leído el texto del día de hoy. Sencillamente estoy dando suministros que nos van a permitir darle una lectura adecuada a lo que vamos a ver el día de hoy. Que el Señor nos guarde, que teniendo claridad de que ha sido por gracia que el Señor nos salvó, entremos a pensar
que es por nuestras obras que el Señor nos acepta y que tenemos descrestados a Dios. Entonces, mis hermanos, primero que todo, negar la dependencia de Dios es lo natural, el pensamiento natural del no creyente, del incrédulo. Negar que necesita depender de Dios. Pero el pensamiento del creyente, y que puede empezar a recorrer un camino peligroso, no es que no entienda que necesita depender de Dios, sino que lo pierda de vista. Y en algún momento el creyente empiece a pensar que es por su buen comportamiento que el Señor lo acepta o lo bendice. De hecho, que tiene cualquier beneficio de parte de Dios, cuando todos los beneficios del creyente provienen de estar unido a Cristo, de las obras de Cristo. Entonces, ¿cuál es el estado ideal de un creyente? El estado ideal de un creyente es estar en humildad delante de Dios, como dice Proverbios 29:23. Sed humildes ante Dios nos hace bondadosos con los demás. Y este punto, mis hermanos, es categóricamente importante. ¿Por qué? Porque casi siempre que un creyente pierde de vista, escúchenme bien eso tan importante, casi siempre que un creyente pierde de vista el hecho de que es creyente, de que es salvo y de que todo beneficio que tiene en Dios depende de Jesucristo, de su unión con Cristo, que ha sido por gracia, por misericordia y no por su buen comportamiento. Cuando una persona pierde de vista eso, se empieza a volver implacable con su prójimo. Y le empieza a exigir al prójimo cosas que ni siquiera él es capaz de dar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el estado ideal de un creyente, de un hijo de Dios, es ser humilde y entender que él es lo que es por la gracia de Dios. Porque en el momento que lo pierde de vista, no va a empezar a relacionarse muy bien con sus hermanos. Esto es importante. El día de hoy, como les he mencionado a los que alcanzaron a escuchar cómo oraba para comenzar por la clase del día de hoy, el tema central va a ser la justificación por la fe. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos introduce en este tema con los textos que vamos a estudiar a continuación. Vuelvo y les repito, en esta reflexión del día de hoy, en este tiempo, en este culto de oración, no va a ser un estudio profundo acerca de la justificación, porque en el capítulo 3 lo va a tratar profundamente el apóstol Pablo. Sencillamente es una introducción donde él va a empezarlo a mencionar. Ahora, es importante algo. Para poder comenzar con el tema del día de hoy, tenemos que entrar con un suministro más para poder entender el tema. ¿Qué es la justificación? De pronto ustedes han escuchado ese término muchas veces. De pronto algunos de los que están aquí ya lo vieron en teología sistemática, pero hay otros que no han llegado todavía a la materia de soteriología o doctrina de la salvación y todavía no manejan muy bien el término justificación. Y por eso es importante que les diga qué significa la justificación y ya sepamos a partir de la definición hacia dónde vamos con el texto el día de hoy. La justificación es un término legal. Algunos teólogos lo llaman un término forense. Es una declaración de parte de Dios donde declara justo e inocente al culpable. Imagínense, es un término legal, un término forense, donde Dios declara que es justo e inocente el que es culpable. Imagínense. Y esto es tremendo, mis hermanos, porque muchas personas piensan que Dios declara justo e inocente, es decir, justifica su persona porque se porta bien. Imagínense. Las personas que creen que Dios le justifica porque se porta bien son los que han depositado su fe en una salvación por obras que es herética. Mas las personas que reconocen que son pecadoras y que por más que se esfuercen, no van a poder cumplir el ítem, no van a poder cumplir el estándar de Dios de perfección, no van a asumir su salvación por obras, sino la van a asumir por gracia,
por la misericordia de Dios, entendiendo que hay una forma a través de la cual Dios puede verlo como inocente siendo culpable. Y ahí viene otro término que ustedes deben tener pendiente en cuanto a la claridad que ustedes tienen del evangelio. ¿Cómo una persona culpable, cómo una persona pecadora puede ser justificada o hallada inocente por Dios, por el Padre? ¿Cómo? Por las obras perfectas de Cristo que le son imputadas, que es otro término legal que hay que entender. Mientras que a Jesús se le imputaban nuestros pecados y era tratado como un pecador y por eso murió en la cruz, a nosotros nos son imputadas sus obras perfectas, su santidad, su cumplimiento de la ley, y somos vistos como justos. Entonces, importantísimo. El Señor como sustituto murió en nuestro lugar. Y por eso nunca pensemos que es Dios amando a algunos y odiando a otros, siendo alcahueta con unos y siendo justo con otros. Eso no es lo que está sucediendo en el Evangelio. Para que tú y yo, como creyentes, seamos salvos y no muramos eternamente, tuvo que morir uno en nuestro lugar. Ese fenómeno se llama la sustitución. Que a Jesús lo hayan tratado como pecador, siendo justo, y a nosotros nos traten como justos, siendo pecadores, se llama imputación. Y que luego de esa sustitución y de esa imputación, Dios nos ve a nosotros como justos y nos acepte. El que nos acepte, ese término es la justificación. Somos justificados, Dios nos ve como justos. ¿Pero por qué? Por las obras de Cristo. Por eso, mis hermanos, es imposible poder hablar de estos temas sin hablar de estos términos. Yo todavía me toco la cabeza y no me explico cómo pueden haber personas que durante 10, 20, 30, 40 años en una iglesia nunca se les haya hablado de esto. Eso significa que nunca se les ha hablado del evangelio, ¿verdad? En todas las explicaciones que yo les estoy dando para poderles explicar un texto bíblico, mis hermanos. Entonces, bienvenidos a la reflexión del día de hoy de la porción de Gálatas, capítulo 2. Por ahora vamos a leer desde el verso 15 al 16. Esto no significa que sea lo único que vamos a leer el día de hoy y vayamos a estudiar el día de hoy. No, hasta ahora es el inicio. Gálatas capítulo 2, verso 15 al 16 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es el tema con el que vamos a comenzar el día de hoy. Y mis hermanos, es interesante ver algo, un fenómeno que pasa en este momento. El apóstol Pablo viene hablando, esta es la manera en que está hablando el apóstol Pablo. Tú, porque se está dirigiendo a Pedro. Nosotros no podemos, si nosotros terminamos este tema, el culto de oración anterior, en el verso 14, no quiere decir que ahí terminó la manera en que Pablo está llamándole la atención a Pedro. No, aquí sigue llamándole la atención. Pero lo tremendo del asunto es que hay personas presentes. Y lo tremendo del asunto es que ya el apóstol Pablo no se empieza a dirigir a Pedro como tú siendo judío, tú que te sentabas con gentiles, tú que ahora que simulas, no, sino que ahora empieza a hablar de nosotros. Pablo cambia la forma en que venía hablando, y esto es interesante que lo tengamos en cuenta y es muy importante para el estudio del pasaje. Y vamos a ver cómo. Lo puedes ver en el verso 15, lo podemos ver en el verso 16. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿quiénes son esos nosotros? ¿Quiénes son? Pues mis hermanos, porque miren, aquí podemos ver cómo aparece la respuesta. ¿Quiénes son esos nosotros? Dice el texto,
Nosotros, judíos de nacimiento. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice nosotros? A los judíos de nacimiento. Pero entonces aquí viene una pregunta importante, mis hermanos. ¿Se refiere a todos los judíos de nacimiento? Sí, pero ¿a todos? No, a todos no. Se está refiriendo a los judíos de nacimiento que son creyentes. De esos son los que está hablando el apóstol Pablo. Y es importante que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Hay una diferencia categórica entre los pecadores gentiles y los judíos. Y quiero recordárselas. La declaración que está haciendo Pablo es que los judíos creyentes saben que no son justificados por las obras de la ley. Es decir, ellos no fueron salvos, no fueron aceptos en el amado, no fueron aceptados por el Padre por sus obras perfectas, por haber cumplido perfectamente la ley. No. Y la prueba de que los judíos cristianos, los judíos de nacimiento cristianos, entendían completamente que ellos no eran salvos por el cumplimiento de la ley, sino por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La prueba son las declaraciones que hace Pedro en el Concilio de Jerusalén, que ya las vimos, pero es importante volverlas a leer el día de hoy. Hechos 15, del 10 al 11, miren lo que dice Pedro, o sea, el que está recibiendo el regaño, el que está recibiendo la exhortación, sabía que él no había sido justificado, que no había sido acepto en el amado por haber cumplido perfectamente la ley. Pero no solamente lo sabe él, lo sabe ahora todo el Concilio de Jerusalén, lo saben todos los cristianos de la iglesia de Jerusalén. Él dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Este es el llamado de atención que Pedro, el que está haciendo llamado a la atención, en su momento le llamó la atención a los judaizantes y les dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, hay una completa claridad de que no es por obras, sino que es por gracia. Una cosa impresionante, tenemos que tenerlo y prestar atención. Pero mis hermanos, también hay que meditar en algo. Acabo de leerles en el verso 15 esto. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Este texto va a hacer algo, mis hermanos. Este texto nos va a demostrar la diferencia categórica que había entre judíos y gentiles, hablando de judíos cristianos hablando de judíos, así sean personas que creen o no creen en el Señor Jesucristo, y la diferencia que había entre ellos y los gentiles. Y ahorita vamos a mostrar la diferencia en cuanto a ellos. Pero vamos también a resaltar en estos textos que no hay diferencia alguna entre un judío cristiano y un gentil cristiano. Vuelvo y repito, el pasaje nos va a mostrar la diferencia categórica que hay entre un gentil pagano y un judío, así no sea cristiano. Pero nos va a mostrar la diferencia, la igualdad absoluta que hay entre un judío cristiano y un gentil cristiano. Y hago esta aseveración por lo que dice el texto. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Bueno, ¿a qué se refiere eso de y no pecadores entre los gentiles? ¿Eso significa que los judíos se veían como personas santas mientras el resto eran pecadores? No. El texto no significa que el judío se viera a sí mismo sin pecado, y mucho menos el judío creyente. No. ¿Qué significa el texto? ¿Qué significa y no pecadores entre los gentiles? Mis hermanos, eso significa, y ahí voy a hablar de la diferencia que hay entre un judío y un gentil. Los gentiles no tenían la ley. Y eso los hacía muy diferentes a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una ley a través de la cual cultivaran una vida piadosa. ¿Por qué Dios le da al pueblo de Israel la ley? Para que sean un pueblo distinto, para que sean un pueblo que se caracterice en medio de los pueblos y de las naciones,
un pueblo que viva para la gloria de Dios, un pueblo que viva para agradar a Dios. Entonces, el judío, así no sea creyente, era altamente privilegiado por tener la ley de Dios, porque la ley de Dios le iba a decir todo lo que necesitaba saber para agradar a Dios. Y voy a hacer una aseveración con esto. Cuando digo todo lo que tenía que hacer para agradar a Dios, no me estoy refiriendo a que tenía que cumplir la ley, sino que el mismo Antiguo Testamento les gritaba en muchos lugares que eran incapaces. Pero la gran diferencia entre un judío nominal y un gentil es que el gentil no tenía la Biblia, no tenía los textos bíblicos, no tenía la ley de Dios para cultivar en su propia vida, escúchenme bien, una vida piadosa. Entonces, mis hermanos, esto es interesantísimo. Dice así la bendita palabra de Dios, Romanos 3, 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Mis hermanos, el pueblo de Israel fue altamente bendecido y tenía una ventaja impresionante en comparación a los gentiles. Los gentiles, dice el apóstol Pablo a los efesios, ustedes antes no tenían promesas y andaban sin esperanza y sin Dios en la tierra. O sea, una persona pagana que no tenía la ley de Dios, que no tenía las promesas de Dios y que no tenía forma de llegar a ellas, estaba en una situación terrible. Mientras tanto, que la nación de Israel se le había entregado la ley de Dios. Y eso era un gran privilegio, pero también era una gran responsabilidad. Y porque era una gran responsabilidad fue que el Señor Jesús le dio tan duro a los fariseos diciéndoles, la misma palabra les enseñaba a ustedes la incapacidad de poder cumplir la ley y ustedes se la jugaron todas para vivir una salvación por obras y no por gracia. Y por esa razón es que el apóstol Pablo le está dando tan duro al apóstol Pedro, diciéndole cómo es posible que aún con nuestro comportamiento estemos sugiriendo que de alguna manera es necesario cumplir de alguna manera la ley. Entonces es importante que tengamos en cuenta todas estas situaciones. Y el apóstol Pablo lo que le va a decir a Pedro, a todos los judíos que son cristianos, él se va a esforzar en que por favor no seamos injustos con los gentiles. De hecho, hay un consenso, porque fue lo mismo que leímos que pronunció el apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén. O sea, ¿cómo le exigimos a estas personas que cumplan una ley que ni siquiera nosotros hemos cumplido? Que cualquier judío le exija a un gentil que cumpla la ley para en verdad ser salvo, mis hermanos, está completamente mal. Es una exigencia injusta. Ahora, la pregunta del millón sería entonces, alguien se podría preguntar esto. Bueno, ¿es que acaso los judíos, todavía no hablemos de los judíos creyentes, hablemos de los judíos en el tiempo de Jesús? Porque a los fariseos les dio tan duro entender que eran incapaces, que podían cumplir la ley. O sea, ¿será que la Biblia en el Antiguo Testamento no dice claramente que es imposible? ¿Será que la Biblia en el Antiguo Testamento no dice claramente que el hombre no se salva por obras, sino por una acción divina? De pronto puede ser eso, ¿cierto? Pues miren, mis hermanos, miren el suministro escritural que hay, donde se grita que el hombre es incapaz de salvarse por obras. Job 9:2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? El mismo Job, en el capítulo 25, el verso 4, se hace más preguntas al respecto. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de la mujer? Miren el Salmo, no dice, bueno, aquí se está haciendo preguntas, no le está respondiendo. Bueno, el Salmo 143:2 es suficientemente claro. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser
humano. El salmista le está hablando a Dios y le está diciendo: Dios, ninguna persona podrá presentarse delante de ti y decir: ha cumplido perfectamente las expectativas que tú tenías con respecto a una vida santa. Nadie se podrá autojustificar. Nadie. Salmo 133. Jehová, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Las versiones más larguitas dice mantenerse en pie. Y Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, la escritura está, ahora estoy tocando solo 5 versículos. Palabras más, palabras menos, el Antiguo Testamento que grita. El Antiguo Testamento grita que no hay justo ni aún uno. Pero vez tras vez el hombre se ve en la tentación de verse a sí mismo como justo delante de Dios. Por eso la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo: gracias, Señor, porque yo soy. Y el fariseo tiene la osadía de acercarse al Señor, a orarle sin un mediador como Cristo. Mientras que mientras el publicano cae de rodillas y dice: Señor, sé propicio conmigo, que soy hombre pecador. Tenía mejor teología el publicano. El término que usa es sé propicio. Y la única manera de tener un encuentro propicio con el Dios Todopoderoso, es que su hijo esté en medio de Dios y de ese publicano. Y que Jesús pague por los pecados de ese publicano, y que Dios el Padre trate como pecador a Jesús en lugar de tratar al publicano como pecador. Y al publicano, por la justificación, por la imputación y por la sustitución del Señor Jesucristo, sea visto como un justo. Esto es importantísimo, mis hermanos, que ustedes lo empiecen a manejar en su fe. Que nunca nos olvidemos que es por Cristo. Ahora, lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que en esos 2 pasajes que les acabo de leer, en esos 2 versículos, Pablo en 2 versículos 3 veces menciona, escúchenme bien, esta verdad tremenda, mis hermanos. O sea, debemos entender algo, y esto es categórico. 3 veces el apóstol Pablo declara que es por medio de la fe, que es por medio de la gracia, que es por medio de la obra de Cristo, que es por la misericordia de Dios y que no es por obras. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque si 3 veces en 2 versículos él hace esta aseveración, es que esto es un absoluto. O sea, no puede haber otra manera de ver la salvación sino esta forma de verlo. Y ahora, él lo repite 3 veces, pero las 3 veces no lo repite de la misma manera, mis hermanos, sino que va desde el argumento menor al argumento mayor. Primero que todo, mis hermanos, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, hace una declaración general cuando dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Luego hace una declaración personal: y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y finalmente hace una declaración universal donde dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces estamos hablando aquí de un tema que es importantísimo, mis hermanos. Pero al día de hoy lo que vemos en los púlpitos de muchas iglesias evangélicas y supuestamente cristianas es una batalla entre la salvación por la fe o por las obras. El discurso desde los púlpitos moralista, donde dice: tienes que portarte bien para que Dios te salve, tienes que portarte bien para no perder la salvación, pululan en las iglesias, mis hermanos. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo, mis hermanos, y es inaceptable.
Eso no es solamente que esa iglesia tiene otra posición bíblica, otra posición teológica. No, eso es cambiar el evangelio. Es muy grave, mis hermanos. Tan así es la aseveración de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, de que las personas son justificadas por la fe, el verdadero creyente es justificado por la fe, que Abraham mismo no fue justificado por las obras, según Romanos 4. De hecho, Gálatas 3, más adelantico de lo que estamos leyendo, me voy a adelantar un poquito, dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cuándo creyó Abraham? Cuando no había sido circuncidado, cuando no se le había demandado que sacrificara a su hijo, cuando él no había hecho absolutamente nada. Lo único que hizo fue creerle a Dios. Y de hecho, el creerle a Dios, esa fe se la dio Dios mismo. O sea que él no había hecho nada y fue justificado. Fue justificado en la obra perfecta futura de nuestro Señor Jesucristo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero mis hermanos, aquí hay que hacer un alto en el camino y reflexionar en algo. Como creyente, yo confundo en oportunidades la justificación con la santificación. Esto es importante. Miren todos los términos que hemos hablado el día de hoy. Hemos hablado de términos como justificación, como propiciación, como sustitución. Y ahora estamos ingresando otro término, santificación. Mis hermanos, yo no tenía que ser santo para agradar a Dios y ser salvo. Pero una vez soy salvo, comienza un proceso de santificación. Entonces no podemos confundir lo uno con lo otro. Hay gente que defendiendo la justificación alcahuetea el libertinaje. Y hay gente que defendiendo la santificación empieza a promover el legalismo. Entonces no podemos caer en ninguno de esos dos excesos. En oportunidades como creyente confundo la justificación con la santificación. Hay oportunidades donde tuve una situación difícil, donde pequé delante de Dios y ese pecado me impide entrar a la presencia de Dios porque me siento reavergonzado y siento que, mejor dicho, ya Dios no me va a escuchar. En ese momento estoy menospreciando la obra de Cristo, porque yo me puedo presentar delante de Dios es por los méritos de Cristo, no por mis propios méritos. Y es entrando en la presencia de Dios que le puedo pedir fortaleza, que le puedo pedir radicalidad, que le puedo pedir que me permita mortificar el pecado y vivir una vida santa. O por otro lado, eres de los que entra con libertad a la presencia de Dios porque hiciste el devocional, porque das en la iglesia, porque sirves en la comunidad local, porque le hablaste bien a tus hijos y se te está olvidando que entras a la presencia de Dios libre, es porque por el sacrificio de Cristo, el velo de la división entre los que estaban apartados y el lugar santísimo lo rasgó, fue Cristo con su sacrificio. Tengamos especial atención en esto, porque ese es el motivo de la carta a los Gálatas, mis hermanos. Dice el verso 2, el verso 17 del capítulo 2 que estamos estudiando el día de hoy hasta el 18. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros hallamos pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y aquí se pone un poquito compleja la cosa. Y por eso necesito especial atención de parte de ustedes y voy a desaparecer aquí por un momento para que nada se tape. Permítame un momentico. Algunos eruditos
dicen que este texto es un texto de difícil interpretación. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hallamos pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado? ¿A qué se refiere esto? Mis hermanos, no va a ser un texto de difícil interpretación si no desligamos esto que está diciendo el apóstol Pablo del llamado de atención que le está haciendo a Pedro. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si no lo desligamos, vamos a poderlo entender. ¿Qué está diciendo Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, entonces la doctrina de la salvación por gracia fresqueó el corazón de Pedro al punto de que él hiciera cosas que eran pecado, pero por la gracia, él decía, ya soy salvo por gracia, puedo tener ciertas libertades y me puedo sentar con los gentiles que son inmundos. Pero llegando el judío como que cayó en cuenta, entonces eso era lo que podía decir. Por eso le está llamando la atención tremendamente el apóstol Pablo al apóstol Pedro, porque eso podrían llegar a pensar los judaizantes si veían esa situación. El evangelio de la salvación por gracia, por la sola fe, por la sola gracia, motiva a que las personas pequen. Con su mal testimonio le estaría dando entonces la razón a los judaizantes de que debían cumplir estrictamente la ley como demostración de que verdaderamente querían su salvación. Entonces esto es importantísimo, mis hermanos. Pero también dice esto, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y este punto es importantísimo. Estamos dejando claro que el apóstol Pablo está evitando darles un argumento a los judaizantes de que piensen, escúchenme bien, de que ellos lleguen a pensar que Pedro estaba haciendo algo mal, pero él como que se relajó, porque como es algo por gracia, entonces ¿qué? Y él estaba descuidando su santificación. Pero realmente eso no era lo que estaba pasando. Realmente lo que estaba pasando era que Pedro, al levantarse de la mesa de los gentiles y no volver a comer con ellos y sentarse solamente con judíos, lo que pasaba era que él pensaba, escúchenme bien, pensaba que estaba haciendo algo que podía ser mal interpretado. Entonces, estaba haciendo supuestamente algo, para agradar a Dios, pero al hacer eso estaba actuando en contra de su conciencia. Porque Pedro tenía claro que no estaba mal sentarse a comer con gentiles. Él ya tenía claro que no podía llamar común ni inmundo nada de lo que Dios había limpiado. Pero de alguna manera, por miedo, por temor, como lo tratamos la semana pasada, por miedo o por temor, dejó de hacerle caso a su conciencia para hacerle caso a su miedo y empezó a agradar a los hombres. Y es por eso que el texto 18 dice, porque si las cosas que destruí, ¿y qué cosas había destruido Pedro? Pedro había destruido el agradar a los hombres. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Saben qué es lo tremendo con este texto? Que Pablo lo que está diciendo es lo que debía estar sintiendo. Lo que Pablo está diciendo es lo que muy seguramente estaba sintiendo Pedro. Pedro no tuvo necesidad ni siquiera de escuchar al apóstol Pablo decirle, y en tu hipocresía te acompañó Bernabé. No, yo soy de los que creo que el mismo apóstol Pedro, antes de escuchar las fuertes palabras del apóstol Pablo, ya se sentía hipócrita. Porque él sabía que no estaba mal comer con gentiles, porque los gentiles eran sus hermanos, eran creyentes. Pero por miedo a los judaizantes, por miedo, empezó a agradar a los hombres y no a Dios. Y este punto, mis hermanos, es
importante que ustedes lo tengan pendiente. Si ustedes algo hacen, tiene que ser por cuestión de su conciencia, no porque se sienten obligados por los seres humanos, no porque se sienten obligados por los hombres. Está mal cuando una iglesia prohíbe cosas que la palabra de Dios no prohíbe. Y esto es, mis hermanos, importantísimo que lo tengamos pendiente, porque es añadir al evangelio. ¿Saben cuál era el peligro en la vida del apóstol Pedro? Que el apóstol Pedro viera el no comer con los gentiles como un acto de obediencia que iba a agradar a Dios. Entonces ese acto se iba a convertir en un acto de religiosidad. Y al pensar que lo estaba cumpliendo, terminar en el camino de cumplir para ser aceptado, que es la salvación por obras. ¿Están entendiendo el punto tan grave, tan delicado? Pongámoslo en tu vida, en tu vida. Bueno, en mi vida, para no meterme con tu vida, en mi vida. A mí por mucho tiempo, en la iglesia carismática me dijeron que ir a cine era pecado. Era pecado. Nunca, en la Biblia no dice eso, pero ellos dijeron, es pecado y no puedes ir. Y yo les digo algo, mis hermanos, de corazón. Yo no iba a cine, no porque mi conciencia me dijera que estaba mal. Obviamente estamos hablando de que hay que ver la película que uno iba a ver, ¿no? O sea, yo en 10 años la única película que vi en cine fue la Pasión de Cristo, imagínense. No, en 10 no, en 14 años. La única película y a mí me fascina el cine, fíjense. La única película que vi fue La Pasión. Y ahí sí no era pecado, ¿no? Miren las contradicciones. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que no era algo que yo conscientemente lo viera como pecado. Pero lo empecé a hacer para agradar a la congregación donde estaba, porque ahí todo el que iba a cine era un pecador, era un mundano, era un profano, era una apóstata. Entonces, pues, no fui. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que la gente me preguntaba y me decía, ¿usted por qué no va a cine? Yo salía con unas respuestas tan ridículas. Y uno salía con unas respuestas tan ridículas por una situación. Porque no hay convicción. Porque la convicción la están teniendo otras personas por ti. Y el verdadero cristiano hace lo que hace por convicción. Y por convicción en la bendita palabra de Dios. Martín Lutero decía, mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Mi mente está cautiva a la bendita palabra de Dios. Mis hermanos, por 14 años yo no tuve mi mente cautiva en ese aspecto a la palabra de Dios, sino a la palabra que me habían dicho los líderes de esa iglesia. En esa iglesia me decían por quién votar. En esa iglesia me autorizaron la esposa con la que me iba a casar. O sea, si ellos no autorizaban, yo no me podía casar. Imagínense. Y sufriendo con Adriana un poco de tiempo, porque nadie estaba de acuerdo con esa relación. Una cosa terrible, mis hermanos. Ella cristiana, yo cristiano, queriendo hacer un hogar, pero no, al liderazgo no le daba paz. Eso es lo que está en juego aquí en este texto, mis hermanos. Cuando la iglesia entra a legislar donde no ha hablado Dios al respecto. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que en el caso del apóstol Pedro, Dios se había hablado, el Señor Jesús se había hablado y le había dicho puntualmente, una persona que ha nacido de nuevo, así sea gentil, no la veas como un pagano. La pregunta del millón es, mis hermanos, ahí donde estás tú sentado, ¿a quién agradas? ¿A Dios? ¿Todo lo que haces en tu vida cristiana lo haces por convicción? ¿O porque en tu iglesia dicen que hay que hacerlo? Eso es lo importante, ese es el punto, mis hermanos. Es lo importante de tener en cuenta el día de hoy con este texto. Ahora yo tengo que tocar un tema que es importantísimo, porque yo no quiero ser tan irresponsable de que tú te lleves la idea de que, bueno, si no tengo convicción no obedezco. Eso no es lo que estoy diciendo.
No, es que no me da paz lo que el pastor está diciendo. Mis hermanos, si está en la escritura, tú tienes que acatarlo. La cuestión y lo importante del tema que estamos tratando el día de hoy fue lo que yo les dije en la introducción de la carta a los Gálatas. En la introducción de la carta a los Gálatas les dije que iba a haber algo en juego en esta carta. Y es el peligro que hay del legalismo versus el antinomianismo. ¿Y qué es el legalismo? El legalismo es creer que yo agrado a Dios, escúchenme bien, entre más santo soy, él más me acepta. Y el antinomianismo es, no, la gracia de Dios, ya puedo hacer lo que sea porque pues ya el Señor murió por mí, ya soy acepto en el amado, ya, y nadie cae de la gracia, entonces yo puedo. Entonces, el legalismo es promover el cumplimiento exacto de la escritura en busca de agradar a Dios. Y eso no es la santificación. Porque la santificación, mis hermanos, es un proceso ascendente durante que le llevará toda la vida al creyente y que no alcanzará la perfección, sino hasta que llegue a la glorificación. Pero hay iglesias a veces tan legalistas que aún promueven el perfeccionismo. Hay iglesias que promueven tanto el legalismo que sus mismos líderes se presentan como productos terminados. En la iglesia donde yo estuve 14 años en Bogotá, el pastor decía, yo ya no peleo con mi esposa. En la iglesia que estuve aquí en Cali me decía el pastor, yo ya no tengo situaciones sexuales para nada. Yo puedo ver una mujer desnuda y no se me mueve nada. Yo ya llegué tan berraco a la casa que yo le dije a mi esposa, o ese señor es homosexual o está diciendo mentiras. Cuando la palabra de Dios dice, huye de las pasiones desordenadas, huye. Ese lobo rapaz decía, yo le pude predicar a una persona a una mujer en baby doll, transparente y no me pasó nada. ¿Cómo una persona puede ser tan irresponsable con su congregación y hablar de esa manera? ¿Por qué? Porque promueven el perfeccionismo. Y eso es mentira, mis hermanos. Nadie en este mundo caído podrá cumplir perfectamente la ley. Si una persona pudiese cumplir perfectamente la ley, por demás murió Cristo. Pero por otro lado, hay congregaciones perversas que han sido señaladas como heréticas y como sectas, que lo que han dicho es, no, la gracia de Dios, ya Dios te perdonó, ya puedes vivir como quieras. Mis hermanos. Porque si una persona fue realmente salva por gracia, buscará la santidad, buscará ser como Cristo, buscará comportarse y andar como Él anduvo. Ese es el fino equilibrio que hay en esta situación, mis hermanos. Y finalizamos, mis hermanos, el día de hoy, que teníamos que estudiar el día de hoy con este texto. Porque yo, dice el apóstol Pablo, ya que hay otro cambio en la forma en que habla, ya no habla de tú, refiriéndose a Pedro, ni tampoco habla ahora de nosotros, sino que ahora hay otro cambio de la persona en la persona en la que habla. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vuelve a haber un cambio en el pronombre personal que usa. Ya no es tú, ya no es nosotros, ahora es yo. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo al decir yo, es motivar lo que debe haber en todo creyente. Una firme convicción para hacer todo lo que hace al interior de la iglesia y al interior de su vida cristiana. No hace nada por emoción, no hace nada porque los demás se lo dicen, no hace nada porque, tenaz, no, lo hace por convicción y lo hace por convicción bíblica, porque conoce su fe. Cuando él dice, porque yo,
Él está diciendo, yo conozco mi fe. Yo conozco mi fe. Y un creyente debe entender estas cosas. Romanos 7:10 al 11 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En el verso 19 de Gálatas 2, el apóstol Pablo está diciendo exactamente lo que dijo en Romanos 7 del 10 al 11. Que la ley de Dios lo que hizo evidenciar en su vida es que él no la podía cumplir. Es que él era incapaz de cumplir la ley de Dios. Y eso para él era una convicción. Y todo creyente debe tener la convicción de que no puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Pero también para el apóstol Pablo era una convicción de que la ley, aunque no podía cumplirla perfectamente, la ley sirvió como un ayo, como una nodriza que lo llevó a Cristo, dice Gálatas 3:24, de manera que la ley fue un ayo para llevarme a Cristo, para que fuese justificado por la fe. Eso también era una convicción para el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo también era una convicción que era necesario haber sentido esa incapacidad, esa frustración de cumplir la ley para entender su incapacidad y correr a Cristo. Pero también el apóstol Pablo entendía, así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos en Dios. Eso significa que él sabía que aún esa ley, que en otro momento él no podía cumplir perfectamente y que lo condujo a Cristo, esa ley también es necesaria que el creyente, ahora que es creyente, la cumpla, apuntando no a la salvación porque ya es salvo, sino a un proceso de santificación. Miren las convicciones de Pablo. Él tenía la convicción de su incapacidad de cumplir la ley perfectamente. Tenía la convicción de creer que la ley que no podía cumplir lo condujo a Cristo. Y tenía también la convicción de que esa ley en el nacido de nuevo, en el creyente, por tener vida en Cristo, por tener al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es que le permitirá vivir en santidad, vivir para la gloria de Dios, y ahora sí podrá cumplir la ley, no buscando salvarse, sino buscando santificarse. Por eso voy a leer, mis hermanos, el texto completo. Dice de la siguiente manera: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué importante, mis hermanos, es que el creyente viva su vida cristiana en base a la convicción. Esto que estamos viendo aquí, mis hermanos, el día de hoy es importantísimo, porque tener estos deslices, estos abusos de estos principios y caer en el legalismo o caer en el antinomianismo, caer en que tengo que cumplir la ley para que el Señor me acepte, o ya no importa que cumpla la ley porque el Señor ya me aceptó. Esto cambiaría el evangelio. En lugares, mis hermanos, vuelvo y les repito, hay cristianos predicando la salvación por obras. Y eso no es que sea un énfasis distinto teológico, eso es una herejía, mis hermanos. Hay otros lugares que, osando llamarse cristianos, dicen que por ser salvos ya no importa que peques. También es una herejía y hay que tener cuidado con esas enseñanzas, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado en estos dos abusos. La santificación y la gracia de Dios son verdades en las escrituras que tienen una definida interpretación. No la saquemos de su contexto.